Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta exposición de la palabra en este tema que hemos iniciado en la primer charla acerca del desafío del trabajo en equipo. Veíamos en esta primer charla que tuvimos que no debemos resaltar las individualidades ni menospreciar el servicio de cada miembro y cada hermano en la iglesia. Todos componen el equipo de Dios. También vimos que Dios ve y conoce el trabajo de todos y que Él se ha comprometido a recompensarlo. Dios es quien debe ser alabado por el crecimiento que solo Él da. Y también que la suma del servicio de cada uno de nosotros, Dios lo va a multiplicar en sus manos para bendición y crecimiento de su pueblo. Hoy vamos a centrarnos en dos aspectos más del trabajo en el equipo. Hay muchos, hay quienes han escrito un libro con 17 leyes del trabajo en equipo, como John Maxwell, pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en dos aspectos más del trabajo en equipo. Vamos a comenzar refrescando un poquito la definición de trabajo en equipo. Habíamos dado una en la charla anterior y ahora decimos que el concepto o significado de este término hace referencia como un conjunto de personas que se organiza en la investigación o en un servicio determinado. Lo primero que queremos decir en esta charla es que el equipo funciona mejor cuando sus jugadores están ubicados en su lugar. El equipo funciona mejor cuando sus jugadores están ubicados en su lugar. Cada jugador, cada hermano en el equipo de la iglesia tiene un lugar donde va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado capacidades diferentes a todos que se llaman dones y esos dones tienen que funcionar en la actividad correspondiente. Están ligados unos con otros y de esa manera, estando en el lugar que Dios quiere, es donde vamos a poder desempeñar mejor nuestro servicio para Él. Si yo no estoy en el lugar que Dios quiere, voy a estar afectando al equipo. Si un jugador deportivo no está en el lugar correspondiente, va a afectar el equipo y lo va a afectar para bien o para mal. Si está en el lugar correspondiente, lo va a beneficiar, y si no está en el lugar correspondiente, no va a ser de beneficio para el equipo. Recordamos esto, que es la situación de que dice el Señor a quien se le dio un talento y por temor, por miedo, por timidez, en lugar de ponerlo a funcionar, lo escondió y de esa manera el Señor después no lo elogió y le dijo más bien, le dio una reprensión por haber hecho eso. El talento, el don, el servicio que Dios le dejó para dar, para hacer, no es para esconder, sino para manifestar, y gracias a Dios que hemos visto que en este último tiempo varios hermanos se han manifestado para volver a servir al Señor, y esto sin lugar a duda va a ser de mucha bendición para la iglesia, y otros se mantienen en ese servicio, lo que va a ser también de mucha bendición para la iglesia. Todos los miembros del cuerpo deben desarrollar su función. Volvemos a la pregunta que hacíamos en la otra charla. ¿Estás sirviendo en algún lugar? ¿Quieres servir en algún lugar? Dios no quiere que estemos en la tribuna, sino que Dios quiere que estemos en la cancha jugando para Él. La voluntad de perseverar es muchas veces la que marca la diferencia entre el fracaso o el éxito.
La voluntad de perseverar es la que muchas veces marca la diferencia entre el fracaso y el éxito. No debemos ocultar nuestras debilidades, deben ser expuestas con total sinceridad, pero dejemos que Cristo se manifieste también sobre ellas. Todos somos necesarios en la obra de Dios. En 1 Corintios 12, 21 y 22, extraemos esta parte que dice: el ojo a la mano no le puede decir no te necesito, y la cabeza a los pies no te necesito. Todos somos necesarios. Este es un principio bíblico, está muy claro en la Escritura, y nadie puede excusarse diciendo yo no sirvo para nada, o yo no tengo nada para dar, o tal o cual situación me impide poder servir al Señor. ¿Quiénes son nuestros compañeros de equipo? Son una parte muy especial y necesaria en la iglesia. Parte de nuestra riqueza espiritual está no en nosotros solamente, sino en aquellos que nos rodean. En los cursos de negociación se habla mucho del activo relacional, que es todo el conocimiento que uno tiene a través de aquellos que lo rodean, y este conocimiento relacional lo enriquece. Por lo tanto, esto no es para nada despreciable, sino para tener en cuenta, y más en la iglesia, que es un cuerpo donde todos los miembros se sirven y se ayudan unos a otros. Pablo reconoció cuando dijo, escribiendo a los romanos: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Pablo iba a compartir, pero también sabía que podía recibir de aquellos creyentes que estaban allí en Roma. Pablo sabía que había riqueza espiritual en todos los miembros del equipo. Es importante tener este pensamiento de preocuparnos unos por otros en el buen sentido, con un buen deseo para ayudarnos unos a otros. Cuando estamos en la posición o en el lugar que Dios quiere, se manifiesta lo que hace bien al equipo. Y esto lo podemos encontrar allí en 1 Corintios 12, 24 al 26, donde dice: así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Es bueno preocuparse por igual unos por otros. También en 1 Corintios 12, 7, la palabra dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, y este provecho es el bien común para el cuerpo de Cristo. Hemos conocido cuando algún jugador ha iniciado su carrera y de repente comenzó como jugador, refiriéndonos al fútbol, como número 9, alguien de ataque, alguien que quiere ir hacia el arco, jugar cerca del arco contrario para poder marcar goles, que es lo que muchas veces se resalta más en un equipo de fútbol. Pero finalmente, algunos de esos jugadores que empezaron queriendo ser un número 9, terminaron jugando de golero, y lo terminaron haciendo de muy buena forma, y fueron también destacados por esto. Pero ¿qué pasó? No era el lugar donde había iniciado, y ese lugar no le estaba representando un buen funcionamiento para el equipo. Pero cuando sí estuvo en su lugar, en el arco, allí dio lo mejor que tenía y fue de mucho provecho para el equipo. Si no me gusta el lugar que tengo, la Escritura me dice que se lo tengo que reclamar al Señor. No nos enojemos con nosotros mismos.
no nos enojemos con otros hermanos. Dios sabe dónde nos ha puesto y Él es sabio y nos conoce mejor que nosotros mismos. En segundo lugar, vamos a ver que el equipo funciona mejor cuando hay confianza mutua. El equipo funciona mejor cuando hay confianza mutua. Una frase a tener en cuenta es: la capacidad no compensa la falta de confianza. La repetimos: la capacidad no compensa la falta de confianza. En un equipo deportivo, cuando recién se integra alguien, y normalmente joven, pueden haberle visto mucha capacidad para hacer determinadas jugadas, estar en determinada posición, con una esperanza de que pueda tener una función en el equipo muy buena, pero muchas veces lo que le falta a esa persona, le sobra capacidad, pero le falta confianza. Y muchos en el equipo le comienzan a decir que tenga confianza para hacer tal o cual jugada y que también lo respaldan sus propios compañeros de equipo. La capacidad no compensa la falta de confianza. Y es allí, cuando la confianza empieza a brotar y sale una jugada y sale otra, donde nos afirmamos. ¿Gracias a qué? Gracias a que empezamos a tener esa confianza. Para el creyente, la confianza es en Dios. Y eso se complementa directamente con nuestra capacidad. Tengamos confianza en nosotros por lo que Dios puede hacer en nosotros. Ninguna mayor capacidad, como decíamos, compensa la falta de confianza. En Mateo 14:31 tenemos un hecho muy interesante, muy conocido también, donde el protagonista es el Señor y Pedro. El Señor viene caminando sobre las aguas, primero se asustan, después reconocen que es el Señor, y Pedro, impetuoso, le dice al Señor: si eres tú, manda que vaya caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice: sí, ven. Y Pedro empieza a caminar. Pero ¿qué pasó? En un momento se comienza a hundir y el Señor lo toma de la mano para salvarlo. Y el mensaje del Señor, o lo que le dice el Señor, es: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La confianza que tenemos que tener en el Señor para bien del equipo. El Señor también dijo en Mateo 21:21, si tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeran, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Y cuando le vieron, le adoraron, pero dudaban, dice en Mateo 28:17. Pablo resalta también allí en Romanos, en ese capítulo 16, al final del libro, donde saluda a muchas personas y dice muchas cosas importantes de muchos de ellos. En el verso 10 del capítulo 16 de Romanos dice: saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Un hombre que es mencionado una sola vez en la Biblia, un hombre que es mencionado por Pablo. ¿Qué había hecho este hombre? Muchas veces había dado pruebas de su fe en el Señor. Y esto seguramente había sido de bendición para los que estaban alrededor de él, los compañeros de equipo, los que luchaban con él sirviendo al Señor. Encontramos en Marcos capítulo 2 una escritura muy interesante que nos hace bien repasarla y leer completamente lo que pasó allí. Marcos 2, desde el verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía el Señor? Les predicaba la palabra.
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en el que yacía, el lecho, en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfema, miente. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que tenían estos pensamientos dentro de sí mismo, le dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Qué pregunta tremenda que hizo el Señor, qué difícil contestar. El Señor, quizás luego de un momento que dejó pensar en la respuesta, dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Estábamos hablando acerca de la confianza. Y aquí tenemos un ejemplo de un buen equipo. ¿Y cuál fue el buen equipo? Bueno, el equipo de estas personas que se juntaron para traer a este hombre paralítico a escuchar la palabra del Señor. Para que el equipo funcione, hay que parar para restaurar al necesitado. El equipo tiene que tener siempre la visión y comprensión de aquel que está más necesitado y unir esfuerzos para ayudar a quien está más necesitado. A veces esto se traduce en que nosotros podríamos tener con algún grupo un estudio de la palabra mucho más profundo, mucho más completo, pero que quizás, como hay gente más nueva que no conoce tanto de la palabra y del Evangelio, bueno, tenemos que volver a escrituras más sencillas para que todos podamos comprender y no seguir reclamando y dejar de participar en ese grupo de estudio porque no satisface mi propio estudio de la palabra más a fondo. Todo esto se puede complementar en su justo término y hay lugar siempre para aquellos que quieran estudiar más a fondo la palabra del Señor. Pero el equipo mira siempre por los más débiles. En el equipo se muestra el amor por el necesitado. No es más ni menos que una prueba de amor que hicieron estas personas con aquel amigo que se encontraba paralítico y que querían ayudarlo. El equipo muestra el amor por el necesitado. En el equipo se comparten los esfuerzos para alcanzar el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que este hombre estuviera en la presencia del Señor. No sabían qué iba a pasar, pero sabían lo que podía pasar. Al compartir los esfuerzos, tuvieron que compartir las cargas, porque tuvieron que cargar con este hombre. Y volvemos a lo que hablábamos en la primera charla. Uno solo no lo hubiera podido hacer, pero entre 4 sí lo pudieron llevar a la presencia del Señor. La Escritura es clara cuando nos dice: llevemos las cargas los unos de los otros. Y esto es muy amplio y abarca muchos momentos de la vida. Quizás a veces tenemos que sacrificar momentos de nuestra vida para ayudar a los demás. Quizás a veces tenemos que pasar momentos de nuestra vida limitados
de ver a otras personas por tener que ayudar a uno solo. En el equipo los obstáculos se superan y hay lugar para la creatividad. No podían entrar. ¿Y qué hicieron? La puerta estaba llena de personas. La casa también. ¿Por dónde iban a llevar al amigo a la presencia del Señor? Bueno, el equipo supera los obstáculos y hay lugar para la creatividad. No podían entrar, pero se ingeniaron. Normalmente las casas tenían una escalera por fuera que llegaba al techo y allí se pusieron, levantaron algunas tejas del techo, hicieron el lugar corriendo riesgo de que alguien dijera, pero me están rompiendo la casa. Sin embargo, se corrieron esos riesgos en base a la creatividad, nadie dijo nada y aquel paralítico pudo ser bajado delante de la presencia misma del Señor. El equipo asume riesgos, pero se reparten las responsabilidades. Si sale bien, ganamos todos. Si sale mal, no hay un culpable. Pablo lo reconoce en Romanos 16:3, pidiendo un saludo muy especial. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles le estamos agradecidos. El trabajo en equipo es bendecido. La fe del paralítico y sus amigos produjo el perdón de los pecados. Con esto ya era suficiente, pero el milagro también tuvo lugar. La voluntad de Dios era utilizar ese hecho para demostrar que el Señor podía perdonar los pecados y de esta manera manifestar que era Dios mismo, pero también tenía el poder para sanar la enfermedad de aquel hombre. Y así lo hizo y le dijo al paralítico que para demostrar que él podía perdonar pecados, hizo el milagro y lo sanó, y este hombre, traído por un lecho, se paró, agarró el lecho, y ahora no era el lecho el que dominaba su vida, sino que él dominó la vida, y de ahí en más salió caminando. Qué bueno hubiera sido tomarle una declaración a este hombre, ni bien salió de aquella casa. Finalmente, el trabajo en equipo termina siempre alabando a Dios. Recordemos que los individuos marcan goles, pero los equipos ganan partidos. Nos tenemos que mantener constantes para encontrar el mejor lugar en el equipo, el lugar que Dios quiere para nosotros. Si estamos sirviendo en algún área y el resultado de la misma no es bueno, pensemos si estamos en ese lugar que Dios quiere. Los resultados van a ir marcando si estoy o no en el lugar. La iglesia es un equipo, no son individualidades, y Dios ve y conoce el trabajo y el servicio de todos. Mantengámonos constantes hasta encontrar ese lugar. Tu mejor lugar de servicio es cuando también tienes la confianza en el Señor necesaria para dar todo lo que Él te dio. Y de esta manera terminamos esta segunda charla hablando de estos desafíos del trabajo en equipo. Hay muchos más, quizás en otra oportunidad podamos tomar y tocar otros aspectos, pero gracias a Dios que Él nos permite trabajar de esta manera. Él quiere que trabajemos de esta manera y nos ha capacitado y nos ha dejado su palabra para ver que esta es la mejor manera de trabajar en la iglesia. El director técnico es el Señor. Él forma el equipo. Él da las instrucciones. Nosotros tenemos que seguirlas y tener confianza que Él mismo, por medio de su Espíritu, nos ha capacitado para ser de bendición, unos con otros y también con todos los que nos rodean. Muchas gracias por escuchar estos pensamientos y deseamos
sinceramente que el Señor nos bendiga a todos en esta tarea que podemos realizar mientras aguardamos su gloriosa venida. Que pasen bien.